Pero muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más de Apocalipsis, a este culto que tiene una connotación especial porque es miércoles donde nosotros oramos, donde intercedemos por nuestros amigos, por nuestros familiares, por las personas que están estudiando la Biblia. Así que sean todos bienvenidos a este programa de Apocalipsis, revelaciones sobre el tiempo del fin. Y vamos a dar inicio a nuestro programa. Así que vamos a cantar un himno y luego vamos a brindar los saludos que se están sumando más personas a nuestro canal y a nuestro chat. Amén, amén. Sin duda que Cristo es nuestra perla y que a Él le debemos toda la gloria y toda la honra. Bienvenidos a los que se están sumando a este programa de Apocalipsis, revelaciones sobre el tiempo del fin. Soy el pastor Aldo Borch y queremos compartir con ustedes hoy Apocalipsis capítulo 3. El pastor que va a estar con nosotros, el pastor Marcelo Coronel, viene de la misión argentina del Centro Oeste, así que va a estar con nosotros allí compartiendo Apocalipsis 3 y ahora vamos a ir con nuestra presentación y luego vamos a ir con los saludos. Hola amigos, soy el pastor Aldo Borch y quiero invitarte a que juntos podamos hacer un estudio bíblico sobre Apocalipsis. A lo largo de la historia se vienen cumpliendo las profecías de Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, donde mencionan todo sobre los acontecimientos finales, cómo surgieron los reinos y cada uno de ellos simbolizados con sus bestias. Luego habla de cómo surge un reino como ningún otro. Tendría poder político y religioso, tomaría el lugar de Jesús, cambiaría también los tiempos y la ley.
todo esto viene reflejándose a lo largo de la historia. Nosotros vemos los cumplimientos. Ahora Juan nos va a revelar en el libro de Apocalipsis todos los temas que vamos a poder abordar con respecto a las 7 iglesias, a los 7 sellos. Vamos a tratar los temas sobre las 7 trompetas. También hablaremos de los 4 jinetes del Apocalipsis, las bestias de Apocalipsis, el capítulo 13. También abordaremos el capítulo 14, donde vamos a hablar sobre los 144.000 y el mensaje del tercer ángel, las últimas plagas, la condenación de la gran ramera. También tocaremos el tema del cuarto ángel, las bodas del Cordero y por supuesto llegaremos al final del libro de Apocalipsis hablando sobre la nueva Jerusalén, donde Jesús nos dará una corona. Por eso, queridos amigos, Apocalipsis es sinónimo de esperanza. Quédate y vamos a poder estudiar juntos el libro de Apocalipsis. Bienvenido. Bienvenidos todos a este estudio fascinante sobre el libro de Apocalipsis. Quiero mandar los saludos. Allí se conectó María del Carmen González. Manda decir que está allí presente. Roberto de San Antonio Este manda un saludo para todos los hermanos de Río Negro. Claudia, buenas noches a todos los contactos. Saludos. Contentos, dicen hoy saludos. Iris dice, buenas noches. Feliz de poder reencontrarnos y estudiar y alabar, orar, y a pesar de la distancia, ¿no? Es verdad, Iris, a pesar de que no nos podemos congregar en la iglesia y que estamos lejos, estamos pudiendo estar conectados con la tecnología, ¿sí? Alicia dice, buenas noches a todos los hermanos. Oremos por nuestros seres queridos que aún no se han entregado al Señor. Claro que sí, Alicia. Tenemos que orar por los hijos, por los padres, por los hermanos, por los esposos, por las esposas. Orar por todos, ¿no? Para que el Espíritu Santo obre en el corazón de estas personas y que pronto, muy pronto, puedan entregar sus vidas a Cristo. Irene de Trelew dice, bendición a todos los hermanos del distrito de La Pampa, desde Trelew, gracias. El pastor Jetler Adubiri, muy bien, buenas noches, pastor ahí de la Unión. Dice, hermanos del distrito de La Pampa, por la gracia de Dios nos encontramos el próximo sábado por medio de este canal, bendiciones. El pastor Jetler, sí, gracias por conectarse, pastor, un saludo grande. Va a estar con nosotros este sábado a través de este canal, así que a las 11 de la mañana vamos a tener nuestro sermón con el pastor Jetler Ladubí. Así que recuerden, hermanos, no es obligación, ¿verdad? Y amigos, pero aquellos que quieran poder conectarse y entrar al canal, el sábado, este sábado a las 11 de la mañana, va a estar el pastor Jetler Adubiri con nosotros. Sí, muchas gracias, pastor. Beatriz Lilian dice, hola mis queridos hermanos, bendiciones. Blanca de General Pico, buenas noches hermanos, pido oración por mis hijos y nietos. Claro que sí, vamos a estar orando por ellos, Blanca. Cintia Varga, buenas noches, pido oración y una respuesta laboral. Muy bien, vamos a estar orando, Cintia. Cintia, no es fácil, ¿sí? Si necesitas ayuda, contactame por privado y vamos a poder ayudarte, ¿sí? Hugo Vélez, a la hermana Esther, sí, igual, vemos allí para poder ayudarte, ¿sí? No pases necesidades, ¿ok, Cintia? Contactanos para poder ayudarte, ¿sí? Pero vamos a estar orando para que el Señor también te pueda guiar en un trabajo, ¿sí? Por mis hijos que están fuera de la iglesia y por mí, por mis estudios de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando. Sin duda que esto es una bendición de Dios, que vos te mantengas fiel y firme en el estudio de este libro fascinante. También quiero mandar, yo la verdad que traté de contactarme con familiares de Víctor. Él entró en terapia intensiva acá en el hospital. Hablé con los familiares, mandé preguntar, pero no tuve respuesta. También el doctor Claudio iba a ver si podía hacer contacto con él. Eh, Así que bueno, no sé cómo está Víctor. Él estuvo internado esta semana. Él tuvo un accidente de moto. Él es de General Pico. Y bueno, así que orar por él. Y bueno, si alguien tiene respuesta, que nos avise, ¿sí? A ver su estado. Mercedes sigue internada, la hermana
de nuestra hermana Libertad Llorio de Trelew, sigue internada todavía. Y bueno, y también seguir orando por nuestras familias, ¿sí? Por nuestros seres queridos. Mi mamá está mejor de salud, ya puede dormir un poco mejor, no duerme del todo bien, ¿sí? Pero ya está un poquito mejor, así que muchísimas gracias por las oraciones, queridos hermanos. Claudia dice, gracias Pastor Aldo por su tiempo dedicado a realizar este programa. Por favor, con amor para ustedes, por los amigos. Descubrí un don que tenía. Sí. Estoy igualmente aprendiendo, pero gracias a Dios vamos bien. ¿Sí? La tecnología con amigos que les molesto, mirá que pasa esto, lo otro, y dice, no, tranquilo, acá, por allá. Así que la verdad que gracias a Dios por esos amigos, por esas personas que el Señor nos pone en el camino y que están allí siempre. Así que le decimos cariñosamente Sharo. Él es Ricardo Budemeyer, pero le decimos Sharo. Así que bueno, gracias Sharo por estar allí siempre, ¿sí? Quiero que oremos, hermanos, por Graciela, por Norma, por Sara, por Ángeles, por Liliana, también por Aide, por Pedro, que oremos por Fabiola, por Juliana, por Ana María, por Rosana, por Cristian, por Benjamín, por Juan, por Matías, por Teresa, por Abigail, por Amelia, por Betty, por Rosana, por Emanuel. También que oremos por Manu, por Walter, por Jessica, por Mirta, por Fanny, por Majo, por Fabián, por Fabio, por René, por Micaela, por Teresa, por Juan Pablo, por Fernández, Alejandro, perdón, por Enzo, por Marcela. Así que oremos por nuestros amigos. Ellos están estudiando la Biblia, así que sigamos intercediendo para que el Espíritu Santo obre en sus vidas, ¿sí? Así que vamos a seguir con nuestra programación. Gracias por todos los que ponen el link, gracias por compartir a través de su Facebook, a través del Twitter. Gracias por compartir este canal porque queremos llegar a miles de hogares, ¿sí? El viernes pasado llegamos a casi 300 personas. Así que una bendición de Dios poder llegar a tantas personas en una noche con un tema evangelístico como fue sobre Apocalipsis 2. Hoy vamos a hacer el cierre, así que estén allí atentos para tomar nota, para las preguntas, ¿sí? El pastor Marcelo va a hacer un resumen y un poquito va a contextualizarnos tocando allí el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, lo que corresponde, ¿sí? Para poder ayudarnos a nosotros a terminar esta primera etapa o serie de 7, ¿sí? Las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Muy bien, vamos a ver, estamos ahí cuarto, vamos a un himno más, luego hacemos la oración y la presentación del pastor Marcelo Coronel. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano
voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Qué lindo saber que Jesús viene pronto, ¿sí? Anhelamos que Cristo venga pronto a buscarnos y qué lindo va a ser ese momento que podamos encontrarnos cara a cara con Jesús y poder vivir con Él eternamente, ¿sí? Esa es nuestra esperanza, por eso estamos estudiando Apocalipsis para prepararnos, porque ahí están las revelaciones sobre el tiempo del fin. Janina, ¿cómo van tus estudios? ¿Van bien los estudios bíblicos? Espero que sí. Vamos que se puede, ¿sí? Vamos que lo podemos lograr. Ariel, a vos curso, estoy orando por vos, ¿sí? Estoy orando por vos para que el Señor siga obrando en tu corazón. Este es tu año, este es tu año. Siempre te digo lo mismo, ¿no? Pero Ariel, querido, te aprecio un montón, tenés una gran familia, así que estás en mis oraciones como todos los nombres que mencioné, ¿verdad? Bien, gracias Carlos Sosa por conectarte allí desde Misiones, desde San Pedro. Gracias a los hermanos que siguen de Misiones, allí del kilómetro 90, Mabel, la familia Techeira, Cayo, con todos los hermanos de allí. Hermanos, qué espectáculo, hermanos maravillosos, hermanos que tienen un corazón tan grande, hermanos que es imposible olvidarse. Así que gracias por estar allí compartiendo la palabra de Dios con sus amigos y sus vecinos y con los hermanos también. Gracias a los hermanos de Entre Ríos que también se están conectando, a mi sobrina allí también, gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los amigos y hermanos que ven este video, que lo comparten, ¿sí? Muy bien, vamos a orar y luego presentamos al pastor Marcelo Coronel. Querido Padre, gracias por esta noche, gracias por permitir que tengamos este programa, gracias porque podemos llegar a muchos hogares, Señor, a través de esta transmisión. Queremos que el Espíritu Santo nos utilice como canales de bendición para que el tema en esta noche que va a tocar el pastor Marcelo Coronel llegue a nuestros corazones y que realmente podamos ser transformados por el Espíritu Santo. Gracias por este mensaje de esperanza que tienes para con nosotros a través de Apocalipsis. Nos encomendamos en tus manos y queremos pedirte que nos sigas bendiciendo. Querido Señor, también quiero pedirte por nuestros amigos, por estas personas que mencionamos que están estudiando tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que obre en sus vidas, en sus corazones. Hay familias que están sufriendo porque no toda la familia está aceptando a Jesús. No todos se han aceptado, Señor, a ser hijos tuyos. Por eso, Padre, pedimos por ellos, para que tú obres sus corazones, para que puedas, Señor, hacer ese milagro.
Queremos pedirte por la salud de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que tú estés con ellos. Me acuerdo, Señor, de ahí nuestra hermana ahí en Bariloche, tiene su mamá enferma, grave, en Chile. Cuídala, Señor. Ahí la esposa de Juan, cuídala mucho a ella, dale paz, tranquilidad, también esa esperanza de que tú estás al control. Cuida de nuestros amigos, de nuestra familia, Señor. Queremos abrigar bajo el abrigo del Altísimo, estar allí, Señor, cuidados en tu protección. Por favor, Señor, envía tu Espíritu Santo, tus santos ángeles, a cuidarnos y protegernos. Querido Señor, también bendice a nuestra hermana que está pidiendo por trabajo. Abre las puertas, Señor, para que ella pueda conseguir trabajo y que no le falte nunca el pan de cada día a tus hijos, Señor. Hay una promesa que nunca vas a dejar que falte el pan. Y nosotros como iglesia estamos siendo solidarios con muchas personas ayudándolos, Señor. Así que gracias te damos. Gracias te damos por los hermanos solidarios, gracias te damos por esta iglesia maravillosa, gracias te damos, Señor, porque tú estás al control. Bendice, Señor, a cada persona que va a poder escuchar tu mensaje en esta noche. En tu nombre amo, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, me gusta orar, me gusta orar a Dios y a veces por internet, ¿no? De decir, bueno, la oración suma, no suma, porque uno está en la casa y está haciendo cosas, ¿no? Está ahí en el sillón, en la cocina, ya están cenando quizás o están en la habitación y bueno, uno está orando, ¿no? Pero bueno, sabemos que el Señor nos escucha y a veces me excedo, ¿no? Tengo que hacer más corta la oración, pero bueno, gracias a Dios que Él nos escucha. Queridos hermanos, sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos invitando, ¿sí? Este viernes comenzamos con Apocalipsis capítulo 4 y terminamos el miércoles que viene con Apocalipsis capítulo 5. ¿Sí? Va ahí en bloque. De ahora más van a ir estudios cada 2 capítulos. Así que es interesante lo que vamos a poder abarcar. Y sepan ustedes que vamos a ir siempre tocando 2 capítulos, ¿sí? Más adelante también las lecciones del Apocalipsis vamos a ver un poquito sobre Daniel, sobre el santuario, temas que ya vimos y vamos a ver cómo los pastores van a abordar, porque nosotros la idea es que podamos desarrollar capítulo por capítulo Apocalipsis, ¿sí? Si bien es cierto que tenemos el estudio para poder hacerlo conforme a lo que se va a ir dando en los seminarios, pero también tenemos las referencias bíblicas para que ustedes puedan ir contestando esas preguntas, ¿sí? Vamos a ir haciendo con la temática, contestando 2 o 3 preguntas en el aire y luego ustedes completan en sus hogares durante los días restantes, ¿sí? Muy bien, el pastor Marcelo Coronel él es director de MIPES, él es el evangelista, director de jóvenes, de club, director de ASA, de la Misión Argentina del Centro Oeste, de la MACO. Así que él va a estar con nosotros compartiendo el tema en esta noche. Gracias Pastor Marcelo por poder compartir con nosotros la palabra de Dios. Sos un gran hombre. Él está casado, tiene una bebé hace unos meses que nació. Estamos en la maestría en el verano y ahí nació su beba, su primera hijita. Así que Francesca, así que están felices los papis disfrutando de ella. ¿Sí? Así que muchas gracias Pastor Marcelo, un amigazo, un hombre que tiene una inteligencia, un cerebro envidiable, ¿no? Una envidia sana. Es un hombre que se dedicó a estudiar la Biblia, tiene una gran capacidad. La verdad que en lo personal lo admiro mucho porque es una persona que me ayuda también a mí a entender la palabra de Dios. Así que por eso hoy va a estar compartiendo con nosotros este tema apasionante. Así que sin más protocolo, vamos a escuchar al pastor Marcelo Coronel. Muy buenas noches, ¿cómo están hermanos? Un gusto de saludarlos y quiero mandarles no solamente saludos, sino también felicitarlos por estar aprovechando el tiempo de la cuarentena para orar, para estudiar la Biblia y para buscar al Señor, que es lo que más necesitamos en este tiempo. El mensaje que quiero compartir en esta noche con ustedes tiene que ver con las profecías, con el Apocalipsis. Es importante que podamos dedicar el tiempo para profundizar. Les animo a seguir profundizando, estudiando. Podemos hacer varios estudios sobre Apocalipsis. Yo aquí tengo para mostrarles un material que seguramente debe estar disponible allí también en su iglesia. Y el Apocalipsis realmente requiere nuestra mejor atención, nuestro mejor tiempo para que podamos sacarle el jugo, ¿sí? El provecho.
Yo quiero contarles mi testimonio personal con este libro. En mi caso personal, tuve la oportunidad de leerlo desde chico, inclusive este libro fue el que Dios utilizó para llamarme a entregarme a Él y a poder tomar la decisión del bautismo. Recuerdo que antes de bautizarme pude leerlo completo y justamente hacer 2 series de estudios bíblicos sobre Apocalipsis. En mi caso particular estudié 48 temas antes de bautizarme, 2 veces el Apocalipsis, y la verdad que agradezco a Dios porque el Apocalipsis me permitió ya desde adolescente, desde jovencito, tener una mirada más completa de la Biblia, ¿sí? Tenemos que profundizar este libro. Tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos y también acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra iglesia y cómo quiere también terminar la predicación del Evangelio en este mundo. Quiero invitarte a que podamos orar y luego vamos a abrir la Biblia. Allí en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis vamos a mirar la primera cadena de profecías, lo que tiene que ver con las 7 iglesias, pero comencemos orando y pidámosle al Señor su bendición. Querido Padre, en esta noche queremos estudiar tu palabra. Gracias por acompañarnos, Señor, y porque podemos estudiar juntos con mis hermanos que están siguiendo la transmisión. Pido que los bendigas y que especialmente podamos alimentarnos de tu palabra en todo momento. Lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, compañeros, amigos, voy a estar compartiendo la pantalla con ustedes para que juntos podamos seguir una vista, ¿sí? Una presentación, una diapositiva acerca de este tema tan lindo que es el Apocalipsis, ¿sí? A ver si tengo posibilidad de ponerlo en pantalla completa. Ahí está. Muy bien. El Apocalipsis, la revelación de Jesús, seguramente ustedes habrán estudiado ya acerca del significado de la palabra Apocalipsis, revelación, Jesucristo como el centro de este libro maravilloso y el que se revela en cada capítulo, en cada página, siendo el personaje principal, el héroe principal de este texto bíblico maravilloso, ¿sí? Tengo aquí mi Biblia para que juntos podamos abrir allí. Apocalipsis, capítulo número 2. Vamos a mirar allí. Vamos a ver la necesidad de conectar esta primera cadena, ¿sí? De Apocalipsis con el capítulo número 1. A partir del capítulo número 2 aparece allí justamente el mensaje a las 7 iglesias. Cada uno de estos mensajes tiene una conexión directa con el capítulo número 1, donde es Jesús el que se revela a Juan de una manera muy especial, ¿sí? Jesús se aparece o se revela a cada iglesia en base a su necesidad particular de ese momento. Lo que nos dice la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, conociendo a su iglesia y sabiendo qué es lo que su iglesia necesita en cada momento, ¿sí? La mención de Jesús justamente con relación a cada iglesia tiene una parte importante con el mensaje que la iglesia debe predicar, debe proclamar y debe vivir en ese momento. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 1 dice, Jesús se revela allí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Fíjense que allí el primer mensaje nos coloca frente a Jesús sosteniendo en este caso, las estrellas, ¿sí? Como ya hemos visto en el capítulo número 1, las estrellas representan los mensajeros de Dios, los predicadores, los que compartimos el mensaje. Y especialmente en ese contexto del primer mensaje a la primera iglesia, representa allí a los apóstoles que predicaban el Evangelio junto con todos los hermanos de la iglesia y que lograron terminar la predicación del Evangelio allí en su generación. Nos coloca en el tiempo de la intercesión de Jesús, intercediendo en el lugar santo del santuario celestial. Fíjense allí en el versículo número 1, dice que camina en medio de los 7 candelabros de oro, es decir, un ministerio intercesor activo y caminando no solamente allí en el santuario, sino que simbólicamente caminando en medio de su iglesia, porque los candelabros, como ya también ustedes seguramente habrán visto en el capítulo 1, representan a las 7 iglesias. Y esto es importante que lo podamos tener presente. Mirando un poco más acerca de este pasaje específico del Apocalipsis, aquí encontramos las cartas a las 7 iglesias. Recordemos un poquito el contexto.
Juan está preso en Patmos por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. Encontramos allí que la historia nos dice que el emperador romano Domiciano ordenó bautizarlo en aceite hirviendo. Si nosotros podemos encontrar esta referencia en algunos libros históricos que relatan la primera vivencia de la iglesia. Sin embargo, Dios lo protegió y salió ileso. Como no lo pudieron matar, entonces es enviado allí como convicto a la isla de Patmos. Dios tenía una misión todavía para su último discípulo, su último apóstol vivo en aquel momento, ¿sí? Lo que nos presenta Apocalipsis en estos capítulos es que en la crisis Dios no nos abandona, queridos hermanos. Así como no lo hizo con Juan, no lo abandonó en esa situación de crisis, tampoco el Señor nos deja solos a nosotros en este momento de la historia. Vemos también que en la crisis Dios tiene un mensaje, y ese mensaje lo descubrimos en su palabra. Por eso es importantísimo que en esta época de crisis podamos abocarnos a estudiar y a profundizar en la lectura de la Biblia. Y vemos también que Dios se revela en la crisis y se da a conocer, es decir, la crisis es una oportunidad para conocer más a Dios. Yo te invito a que puedas especialmente aprovechar este tiempo de crisis para seguir estudiando y profundizando. Miremos un poco más allí en Apocalipsis capítulo número 1, la revelación de Jesús. Ustedes ya seguramente lo habrán visto a esto, simplemente vamos a repasar y vamos a ver la conexión allí con el primer capítulo, con el segundo y el tercer capítulo del Apocalipsis, porque merecen ser estudiados juntos. Allí aparece la revelación de Jesús en el día del Señor. La Biblia responde cuál es el día del Señor, ¿sí? Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, y lo llamas santo, glorioso, delicia del Señor, y lo veneras, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, entonces te deleitarás en el Señor. Y ahí está la promesa, el Señor nos hará subir sobre las alturas de la tierra. ¿Cuál es el día del Señor según la Biblia? ¿Cuál es el día que Dios dijo que es mi día? Bueno, justamente el día sábado. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, se confirma también esto en Marcos 2, 27 y 28, de que el día del Señor justamente es el día sábado, ¿sí? Encontramos aquí la orden en el primer capítulo acerca de escribir a las 7 iglesias. Es importante que nosotros veamos la cadena de 7 que aparece en el Apocalipsis y vamos a ver la simbología de los números en el libro del Apocalipsis. Esto es un punto importante para poder estudiar e interpretar correctamente, ¿sí? En la Biblia aparecen varios números que necesitan consideración, el número 7, el número 12, el número 10, el número 4, ¿sí? El número 3, el número 6. Los números en la Biblia pueden tener una carga teológica que necesita ser interpretada a la luz del contexto bíblico. Y en este caso encontramos que en el tiempo de Juan existían más de 7 iglesias cristianas. Por algún motivo el Señor eligió estas 7 iglesias con sus características, con sus particularidades para dejar un mensaje, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el número 7 tiene que ver con la obra terminada y completa de Dios, y acabó Dios su obra en el 7º día, dice el libro de Génesis. Es decir, cada vez que aparece el número 7, está hablando de algo completo, ¿sí? De algo acabado. Y en este caso, el número 7, algo completo, abocado a las 7 iglesias o la iglesia, significa que es algo que se refiere a toda la iglesia, ¿sí? O sea, esas 7 iglesias representaban la realidad de toda la iglesia. Y esto es muy interesante. Este mensaje a las 7 iglesias no solamente fue un mensaje importante para las iglesias destinatarias originales, sino que muestran la totalidad de la iglesia a lo largo de la historia, tal cual presenta Apocalipsis capítulo número 1. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Quiere decir que en esta primera cadena profética del Apocalipsis encontramos la base para poder entender todo el libro, ¿sí? Y déjenme aquí ver un paralelismo con la estructura o con la macroestructura del libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis coinciden, ¿sí? Y se complementan mutuamente. Y es maravilloso ver esto y ver la coherencia de Dios en la revelación profética.
Es por eso que cuando nosotros leemos en la palabra y vemos que ninguna profecía es de interpretación privada, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo separar a la profecía de su contexto, sino puedo aislar a la profecía porque voy a llegar a errores de interpretación. Nosotros vemos una conexión perfecta entre Daniel y Apocalipsis. Y miren que esa conexión también se da a nivel estructural, y se los voy a explicar. Daniel, capítulo número 2, tiene la profecía base del libro de Daniel, la estatua, el sueño allí de Nabucodonosor, representando a los 4 imperios y a la llegada del reino de Dios. Este esquema se repite en Daniel 7, donde aparecen las 4 bestias, se añade la escena del juicio, ¿sí? Y se añade también entonces el triunfo allí del pueblo de Dios sobre el cuerno pequeño que continuaba de la 4ª bestia. Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 responden acerca de el tiempo de esa liberación, ¿sí? Y finalmente Daniel 10 al 12 presentan el mismo esquema que Daniel 2, que Daniel 7 y que también que Daniel 8 y 9. Es decir, la profecía tiene una coherencia realmente extraordinaria y ahí vemos una evidencia lógica donde podemos comprobarla y percibirla de la inspiración de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis la estructura, la coherencia y la lógica de la profecía se repiten. Aparece una cadena base de profecías, que en este caso son las 7 iglesias, y sobre esta cadena base, así como ocurre en Daniel con la sucesión de los reinos, se monta toda la interpretación profética. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, analizando pero abarcando el mismo periodo de tiempo, analizando diferentes puntos de vista, diferentes énfasis como ocurre en Daniel, y a medida que uno avanza en la lectura se añaden más detalles y más detalles para que nosotros podamos comprender. Daniel y Apocalipsis coinciden en la macroestructura y en la lógica entonces de la revelación profética. Encontramos entonces allí la orden para escribir. El número 7, como les mencionaba recién, es el número de la obra completa, es un mensaje para toda la iglesia, y estas cartas también debían ser compartidas con todas las iglesias. Versículo 7, versículo 11, allí se amplía y se menciona esto, ¿no? La universalidad de la iglesia. Jesús se aparece en medio de los candelabros, es una referencia directa al santuario, como ya les mencioné. En el versículo número 20, allí se menciona que los candelabros representan a la iglesia, y también se menciona que las estrellas representan a los ángeles o a los mensajeros de Dios. Y esto también se repite en Daniel 12, verso número 3, es decir, se vuelve a utilizar el mismo símbolo. ¿Cuál es la relación que nos presenta Apocalipsis 1, 2 y 3 del Señor Jesús con su iglesia? Y este es un punto muy importante, porque al ver nosotros cómo Jesús se relaciona con su iglesia, cómo se vincula con su iglesia, también nos motiva y nos anima a nosotros a relacionarnos y a vincularnos con la iglesia de la misma manera, ¿sí? Encontramos entonces que Jesús camina en medio, y que Jesús tiene a sus mensajeros en su mano. Es decir, la relación de Cristo con su iglesia es tremendamente cercana, tremendamente íntima, ¿sí? Jesús no solamente conoce a la iglesia, sino que Jesús se manifiesta en su iglesia. Y cuando nosotros miramos el mensaje a esas 7 iglesias y vemos épocas de dificultades, vemos épocas de crisis, de apostasía, vemos el amor de Jesús que no abandona a su iglesia aún en los momentos más difíciles. Por eso, queridos amigos, si Jesús se vincula con su iglesia de esta forma en todos los momentos, en todas las épocas, qué importante que es para nosotros poder ser parte de la iglesia de Cristo que espera su venida, ¿sí? Y de poder mantenernos conectados y vinculados con la iglesia, el cuerpo de Cristo, como realmente lo necesitamos. Cuando avanzamos en el detalle del texto y comparamos, en este caso, Apocalipsis 1 con Daniel 10, vamos a encontrar aquí el paralelismo, ¿sí? En las escenas. En Daniel 10 también se revela allí el Señor
aparece vestido de lino, en Apocalipsis 1 también, con la ropa sacerdotal, ceñido sus lomos con oro de Ufaz, ceñido con un cinto de oro, menciona Apocalipsis, cuerpo de berilo, ¿sí? Cabeza y cabellos blancos, rostro como relámpago, ojos como antorchas, ojos como llama de fuego, brazos y pies de bronce, voz estruendosa, potente, voz como estruendo de muchas aguas. Son palabras diferentes, pero que describen una escena similar. Y miren aquí entonces, el mismo Señor que se le reveló a Daniel es el mismo Señor que se revela entonces en el Apocalipsis. Ambos libros van de la mano. ¿Qué características encontramos con relación al mensaje de las 7 iglesias? ¿Y cómo podemos ver aquí el método correcto de interpretación, ¿sí? El método historicista? Para los que utilizan el método preterista y dicen, no, ese mensaje era solamente para las iglesias de ese momento y ya no importa, no tiene más relevancia, cuidado, porque cuando uno lee el texto, ve que a medida que avanza la lectura de las iglesias, la venida de Cristo está más cerca. El Señor está cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Lo que nos dice que entonces tenemos que tener otra lectura, no la lectura preterista que tienen, por ejemplo, las iglesias católicas o algunos grupos evangélicos o pentecostales, ¿sí? Por otro lado, si nosotros vamos y hacemos una lectura futurista, vamos a tener problemas para interpretar correctamente las profecías. Especialmente mucho cuidado con aquellos que sacan la profecía de contexto y lo quieren aplicar al tiempo final o al tiempo inminente del tiempo del fin. Por ejemplo, muchos sacan las trompetas de su contexto y se meten en problemas de interpretación. Por eso a la hora de estudiar el texto tenemos que ver lo que el mismo texto dice, pero también tenemos que ver la estructura del texto, que es muy importante. La estructura nos lleva a ver el contexto y el mensaje que está contenido justamente en el texto y en su contexto, ¿sí? Contexto literario, contexto idiomático, lingüístico, que es muy, pero muy importante, y contexto teológico también de toda la Biblia. ¿Qué encontramos aquí entonces en las 7 iglesias? Las promesas aumentan y encontramos que a medida que avanza la lectura, estamos más cerca de la venida del Señor. Encontramos también que hay apostasía, ¿sí? Pero que en cada iglesia hay vencedores. Lo que nos dice que la apostasía, el error de algunos, el mal testimonio de algunos no es motivo para dejar la iglesia, porque en la iglesia de Cristo hay vencedores en cada época, y en esta época también, la última, antes de la venida de Cristo, también hay vencedores. Vamos a mirar aquí y a mirar juntos, entonces, a repasar el texto. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo número 2, y ver un poquito más en detalle esto que estamos analizando juntos, ¿sí? Apocalipsis, capítulo número 2. Miremos primero allí la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue perseguida por el judaísmo de aquel momento, ¿sí? Sin embargo, el Señor dice que sostiene a sus mensajeros en la mano, alabado sea el Señor por eso. Y ahí está entonces la descripción. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y perseverancia. Verdaderamente esta iglesia se esforzó y terminó la predicación del Evangelio en su época, en su generación. Dice, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, no alcanza con trabajar para Cristo, no alcanza con ganar almas, no alcanza con predicar. Necesitamos hacerlo, pero movidos por el amor, motivados por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en las profecías encontramos un equilibrio maravilloso entre el amor, la gracia, la misericordia y la justicia, la obediencia y la ley. Queridos hermanos, tenemos que encontrar el equilibrio para poder servir a Dios con excelencia. Pero sigamos leyendo allí. Entonces, esta primera iglesia, la iglesia de Éfeso, representa la época de la iglesia apostólica. Fíjense allí en el versículo número 2, dice, yo conozco tus obras. En la última parte dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Justamente en la iglesia apostólica ya enfrentaba el problema de la legitimidad del apostolado, ¿no? Y nosotros cuando leemos las cartas de Pablo, por ejemplo, encontramos que varios
se hacían pasar por apóstoles, engañadores, falsos predicadores, un montón de ejemplos. Sin embargo, dice que esta iglesia pudo distinguir a los verdaderos siervos de Dios. Característica que hoy también la iglesia necesita, discernimiento para poder distinguir entre la verdad y el error. No todo el que predica, no todo el que hace videos, hermanos, no todo el que habla por YouTube dice la verdad. Aunque parezca que lo diga, si no está vinculado con la iglesia, como nos presenta Apocalipsis 1, 2 y 3, y presenta un mensaje que lleva a la desunión, que lleva a que no tengamos en cuenta el contexto de la Biblia, aunque parezca, no es verdadero. Cuidado con eso. Cuidado con los falsos pastores que se ponen credenciales cuando no la tienen, o que aceptan que los llamen pastores cuando en realidad no lo son. Mucho cuidado con ellos. Por eso dice que la iglesia de Éfeso, la iglesia de la época apostólica, probó el verdadero apostolado y entonces lo pudo sostener, y Jesús tenía a sus ministros allí en su mano. Pero vamos a la segunda iglesia, versículo 8 en adelante, la época ya no de la persecución judía, sino de la persecución romana, ¿sí? Una situación muy, muy complicada. Dice allí el versículo número 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tu tribulación es una palabra clave, persecución. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La apostasía empezaba a germinar. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Fíjense que Jesús se presenta a esta iglesia como el que venció a la muerte, el que estuvo muerto y vivió, y justamente lo que enfrentó la iglesia en la época de Esmirna, en la época del siglo I, del siglo II, en realidad, allí desde el año 100 hasta el año 300 aproximadamente, fue una tremenda persecución. Pero Jesús fue el que venció a la muerte, y así como Él venció su iglesia, puede vencer y vencerá. Tenemos que avanzar rápidamente porque el tiempo no nos deja profundizar más. Tenemos en tercer lugar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Fíjense allí en el versículo número 12, Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esa espada representa la palabra de Dios, según lo que dice la misma Biblia en Hebreos. Esa espada que penetra hasta partir el alma, ¿sí? ¿Por qué se presenta Jesús con la espada, con la palabra? Porque justamente en esta época de oscurecimiento lo que se deja de lado es la palabra. Entonces Jesús se muestra como el que sostiene su iglesia con la palabra, ¿sí? Pero aún en época de apostasía, Jesús tiene allí sus siervos fieles, que se mantienen fieles y leales a la palabra de Dios, ¿sí? Yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel de Dios, aún en época de apostasía, ha sido muerto entre vosotros. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Cuidado, hermanos, con la doctrina. Es importante mantenernos fieles y leales a la doctrina de acuerdo a lo que presenta la palabra, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia ya había acordado esto. Y había aquí algunos que querían ir en contra de los acuerdos de la iglesia basados en la Biblia. Si ustedes van a Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, justamente la iglesia acuerda en base a los principios bíblicos evitar estas cosas. Bueno, había algunos aquí que estaban queriendo de alguna manera atacar la organización de la iglesia, que en ese momento, aún perseguida, estaba organizada, ¿sí? Por eso es importante mantenernos fieles y leales al Señor y estar en plena comunión con su iglesia. También retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pecado de error doctrinal o de tal vez ir en contra de las decisiones de la iglesia, cuidado con eso, ¿sí? Pero también es posible arrepentirnos y volver al Señor y volver a estar otra vez en plena comunión con el Señor y con su iglesia. Dice allí, vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ahí está el secreto. Debemos nosotros luchar, pero luchar con la palabra de Dios y ser guardianes de la fe y de la doctrina basados en un sólido estudio de la Biblia.
queridos hermanos, avanzando con la lectura, la iglesia de Tiatira, allí en el año 538, 1517, la iglesia del periodo, ¿sí?, de la Edad Media, la Edad Oscura, donde verdaderamente se complicó la fidelidad a Dios. Miren cómo se aparece el Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. En esta época fue cuando surge y emerge el papado en su máximo poder. Y el papado se representaba como el representante de Dios en la tierra, o del Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús dice acá, el Hijo de Dios soy yo. A mí me tienen que seguir, tienen que adorarme a mí, dice el Señor, no a un ser humano. Bueno, esto fue lo que pasó en este momento, ¿sí? En este momento de la historia fue muy complicado. Y vemos acá la mención de Jezabel, donde Jezabel corrompe la fe y corrompe el poder del Estado, cuando uno lee allí en el Antiguo Testamento del reino. Y vemos estas dos cosas de vuelta en esta época, ¿no? La iglesia que se corrompe, el papado, pero también la iglesia que utiliza el Estado para perseguir, ¿sí?, para perseguir a los verdaderos fieles hijos de Dios. Esto ocurrió también en época de Elías. Y ahí está el mensaje, ¿sí? Sin embargo, dice allí que no todos los que estaban en Tiatira tenían esa doctrina, había fieles también hijos de Dios en ese momento. Versículo 24, a los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, alabado sea el Señor. Porque el Señor sabe que aún en los momentos de prueba podemos salir victoriosos y el Señor no permitirá prueba que no podamos superar. Amén, amén. Mis hermanos, avanzando, la iglesia, quinta iglesia, Sardis, es una iglesia de contradicción. Fíjense allí, versículo número 1, cómo se presenta el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Hablando de la plenitud del poder del Espíritu Santo, de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Claro, la iglesia en ese momento, a través de la reforma protestante, pudo levantarse. Pero, ¿cuál fue el problema? Pasaron los reformadores y lamentablemente no hubo una reforma completa. Volvieron a morir. Es decir, cuando tenemos a la palabra abierta, estamos vivos espiritualmente. Pero cuando nos quedamos solo con el ser humano, con el líder, con el buen predicador, y nos alejamos de la palabra, ahí tenemos problemas. Eso es lo que nos presenta el mensaje a la iglesia de Sardis. Sin embargo, miren lo que dice allí. Acuérdate pues de lo que has recibido. O sea, en esta época se redescubren verdades maravillosas como la justificación de la fe, el sola escritura, ¿sí? Estas verdades que hoy nosotros sostenemos como adventistas. Sin embargo, dice que la habían perdido. Ellos tenían que volver otra vez a esos pilares iniciales. Vuelve a lo que has tenido, ¿sí? Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón. El Señor cada vez más cerca. Finalmente, la sexta iglesia, Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, la iglesia de la puerta abierta, ¿sí? La iglesia del santo, el verdadero. Es maravilloso esto, el que tiene la llave de David. Yo conozco tus obras y hay una puerta abierta delante de ti. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta época? En esta época, queridos hermanos, se abrió justamente la segunda fase de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, continuando con su ministerio como sumo sacerdote, intercediendo, ofreciendo salvación y sostén para sus hijos, el Señor ahora comienza también la etapa de juicio final antes de la segunda venida. La iglesia de Filadelfia nos presenta a la iglesia que puede y se levanta, ¿sí? Esta iglesia va desde el año 1755 hasta el año 1844, donde comienza el Señor con su última fase en la intercesión. Es muy importante ver que en esta época se estudiaron el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. En esta iglesia en esta época es donde surge el movimiento adventista, ¿sí? A través del estudio de las predicaciones de Guillermo Miller y de otros. Y esta iglesia realmente fue una iglesia del reavivamiento, de una reforma y una preparación para el encuentro con el Señor. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el chasco, pasó 1844, no entendieron y muchos abandonaron la fe.
y no vieron la puerta abierta que estaba allí en el cielo, donde Jesús estaba iniciando su última fase de la intercesión en el santuario celestial. Y llegamos finalmente a la séptima iglesia, desde 1844 hasta nuestros días y hasta que venga el Señor, no habrá otra iglesia. Mis hermanos, Laodicea, pueblo que es juzgado, ¿sí? Pueblo del juicio. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Está en Apocalipsis 14. Tenemos que mirar lo que ocurre en el cielo, pero tenemos que mirar lo que pasa en la tierra y predicar que en el cielo está ocurriendo un juicio y que cuando ese juicio termine, entonces vendrá el Señor, como presenta Daniel y como presenta Apocalipsis en este libro maravilloso. Solamente estamos viendo la primera cadena, pero acá ya está anunciado, ¿sí? Ese juicio maravilloso que es anunciado con más fuerza allí en Apocalipsis 14. Mis hermanos, estamos en la última época. ¿Cómo se revela el Señor? Fíjense, versículo número 14, el amén, la verdad, el testigo fiel y verdadero, testigo, contexto de juicio, el principio de la creación de Dios, o el arjé, dice en el idioma griego, es decir, el originador de la creación, el creador, como dice Colosenses. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos sostener el mensaje del Dios creador. ¿Por qué? Porque el mensaje de la creación nos presenta cuál es el motivo para guardar el sábado. Es decir, en esta séptima iglesia, el tema de la creación y todo lo que tiene que ver con la creación y allí entra el rol del sábado, necesitan ser defendidos y sostenidos. Fíjense que ahí en el versículo 14 ya tenemos el juicio, tenemos allí la creación, ¿sí? Y tenemos allí a nuestro Señor como el testigo fiel que quiere darnos la salvación. ¡Qué maravilloso! Ahí está nuestro mensaje contenido en un solo versículo. Mis hermanos, yo conozco tus obras, ustedes ya saben, la tibieza, no eres ni frío ni caliente, sin embargo el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye y abre la puerta, el Señor va a entrar y va a tener esa comunión íntima. El Señor está a las puertas y está llamando. Está llamando en una época de juicio, está llamando en una época todavía de oportunidad y de salvación, pero muy pronto. Cuando ese juicio termine y termine la gracia, hermanos, ya no habrá oportunidad. Hoy es el tiempo de aceptar al Señor. Cuando vemos esto, encontramos algunas conclusiones en este estudio. ¿Es importante ser parte de la iglesia, sí o no? Claro que sí. Las 7 iglesias nos presentan la base para poder mantenernos en la iglesia hasta el final. Ser parte de la iglesia de Cristo es importante. En segundo lugar, es importante creer en las promesas de Cristo, ¿sí? No nos ha dado el tiempo ahora para ver en profundidad todas, pero lean ustedes y profundicen, las promesas son maravillosas y vemos también que podemos vencer hoy con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, si tal vez estás pasando por alguna dificultad, si tal vez estás con pruebas, con dificultades, con luchas, con miedos, te animo a tomar la decisión de seguir con Cristo y con su iglesia hasta el final, no importa lo que pase, a ser fieles, a dar todo por causa del Señor y a poder hacer la voluntad de Dios siempre. Es importante tener fe y confiar en esas promesas maravillosas. Aunque la prueba sea difícil, la victoria será más grande todavía. Y finalmente podemos vencer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero animarte a que si tenés que tomar una decisión por el Señor, la tomes cuanto antes. Termina allí el mensaje de Apocalipsis 3 diciéndonos que el Señor está a la puerta y Él está llamando, y eso es lo que está haciendo el Señor en este momento. Se está predicando. Miren, en mi caso como pastor, ahora estoy como evangelista, me ha tocado predicar en esta cuarentena como tal vez no había predicado en mucho tiempo. A través de redes, a través de internet, me decían que cuando me tocó predicar un sábado de mañana, el sermón lo escucharon como 2.000 personas conectadas. Hermanos, hay muchas personas que están recibiendo el mensaje en este momento. El Señor está llamando, ¿sí? Está llamando al corazón. Si escuchas su voz, ábrele la puerta. No retardes tu decisión. Toma la decisión de volver. Si estás coqueteando con el pecado, si estás con un pie adentro y un pie fuera de la iglesia, es tiempo de volver, es tiempo de entrar
Apocalipsis nos presenta eso. Y si todavía no te entregaste a Dios, el Señor te está invitando a que tomes una decisión. Yo quisiera orar y cerrar este estudio pidiéndole al Señor que te bendiga y que me bendiga, que nos permita ser parte de su iglesia, que lo recibirá con los brazos abiertos y que con su ayuda y creyendo en sus promesas podamos ser más que vencedores. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por tu palabra. Hemos estudiado rápidamente, Señor, el tiempo nos ha perseguido en esta noche, pero vemos que tienes un mensaje maravilloso en el Apocalipsis. Deseamos profundizarlo y conocerlo más. Pero Señor, sobre todo te agradecemos porque en esta noche vimos que Apocalipsis nos presenta que podemos vencer y que vale la pena ser parte de tu iglesia, Señor, porque tú caminas en tu iglesia, tú sostienes a tu iglesia en tu mano. Tú llamas a tu iglesia con amor y nos llamas a nosotros y nos quieres salvar. Señor, bendice a mis hermanos que están escuchando este mensaje. Bendice la tarea de sus pastores y permite, Señor, que como iglesia puedan fortalecerse, puedan predicar hasta el final y que a través de su influencia muchos, miles, puedan ser salvos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir estos minutos de estudio de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Marcelo, por este resumen y por presentarnos tan sencillamente Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, esta primera serie de 7. Muchas gracias, Pastor, muchas gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios y entendible. Apunté algunas cositas. Amor, sobresale la palabra amor, ¿verdad? Amor, servir a Dios con excelencia. ¡Wow! Es tremendo eso, servir a Dios con excelencia. Tenemos que analizar, ¿no? Esta palabra, ¿sí? La palabra abierta, la Biblia abierta, cómo nos ayuda a entender y protegernos cuando abrimos la palabra, ¿sí? También la puerta abierta, cuando no se entendió ese significado, ¿no? De la puerta abierta y que tiene que ver con el estudio de la palabra, ¿sí? También se habló sobre la Odisea, el pueblo que es juzgado, somos nosotros, justamente la iglesia que va a ser juzgada, ¿no? Así que, hermanos, tiene connotación. Ustedes vieron, queridos amigos y hermanos, que hay un hilo conductor, ¿no? Daniel, Apocalipsis, los versículos, los capítulos se van entrelazando y eso es lo fascinante de cómo la Biblia nos lleva de un lado a otro, ¿no? Y también, bueno, sobre la creación, ¿sí? Y sobre el sábado que tenemos que anunciar y predicar nosotros. Y me quedo con lo último, ¿no? Que podemos vencer hoy con Cristo. Así que hoy podemos vencer con Cristo. Gracias a Denise por los mensajes, gracias a Jorge también por estar, ¿sí? Hoy podemos vencer, gracias a mis padres que también están conectados, que están mirando y siguiendo la programación. Hermanos y amigos, se fue un poquito el tiempo, así que vamos a responder dos preguntas, si le parece, las 5 y las 6, ¿sí? O capaz que vamos a ir a las que tienen que ver con este versículo, con este capítulo, ¿sí? Vamos a responder las 7 y la 8 y la 9, si les parece a ustedes. Así que busquen allí su estudio. Vamos a hacerlo rapidito porque ya el tiempo se fue. Estamos avanzando 7 minutos. Así que busquemos allí nuestras lecciones para poder responder las preguntas, ¿sí? 7 y pregunta 8 y 9. Dice la pregunta 7. A ver, ¿estoy en lo correcto? Pregunta 7. Sí. A ver, del tema... Ahí estamos, acá estamos. Cristo acompaña a su iglesia en el peregrinaje, ¿no? Apocalipsis 3, versículo 14. Dice, ¿bajo qué figura Cristo se presenta a su iglesia? ¿Bajo qué figura se presenta Cristo a su iglesia? ¿Bajo qué figura Cristo se presenta a su iglesia? ¿Bajo qué figura Cristo se presenta a su iglesia? Apocalipsis 3.14, ¿sí? Apocalipsis 3.14.
Recién mencionamos, ¿no?, dos palabras interesantes. Me dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Bajo qué figura Cristo se presenta a su iglesia? Vamos a ver los chats. Estamos esperando la respuesta. Allí Janina se conectó. Vamos a responder. Apocalipsis 3:14. Escriban rapidito allí la respuesta. ¿Sí? Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a ver la respuesta. ¿Qué nos dice la respuesta? Vamos a esperar, ahí viene la respuesta. Mientras tanto, vayan viendo el versículo 15 al 17, pregunta número 8. Vamos a ver lo que están conectados allí. Vamos, escriban. No está difícil, no está difícil. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Bajo qué figura Cristo se presenta a la iglesia? Muy bien, Irene responde, el testigo fiel verdadero, principio de la creación. Correcto, ¿verdad? Sí, recuerden que el pastor allí habló de la creación y el sábado, ¿no? Que tenemos nosotros que presentar esta verdad presente. ¿Sí? Muy bien, gracias por responder, Irene. Vamos ahora a Apocalipsis 3, versículo 15 al 17. ¿Qué es lo que Cristo desaprueba en la vida de su iglesia? ¿Qué es lo que Cristo desaprueba en la vida de su iglesia? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Cristo desaprueba en la vida de su iglesia? Una iglesia como nosotros a veces siempre decimos, ¿no? Esta es una iglesia y ahí viene la palabra, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la respuesta? Sí, esta es la última pregunta, ¿está bien? Es la última pregunta. No eres, muy bien, Noemí, que no eres frío ni caliente. No eres frío ni caliente. ¿Sí? Una iglesia fría, pobre, ciega, ¿no? Que necesita, y ahí sigue diciendo lo que necesita la iglesia de Dios. Así que, queridos hermanos, la idea es que nosotros podamos seguir estudiando el libro de Apocalipsis, que dice Blanca, que seamos tibios. Muy bien, claro que sí, habla de esa tibieza, ¿no? Esa tibieza que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros nos podamos decidir, ¿no? Que prediquemos. Muy bien, ahí Beatriz también, que somos tibios, dice Claudia, dice tibia, ¿no? Una iglesia tibia, fría, que no tiene amor, que no se ocupa, no se preocupa por los demás, y eso es triste, ¿no? Eso es triste. Queridos amigos y hermanos, el viernes Apocalipsis 4, ¿sí? Apocalipsis 4, y el sábado va a estar el pastor Jedler Adubiri con nosotros, y cerramos esta sección del capítulo 4 y 5 el miércoles con el pastor Cristian Pirilo, así que va a estar compartiendo con nosotros Apocalipsis capítulo 5. Querida familia, un placer estar con ustedes en esta noche. Que Dios me los bendiga. Cuídense, ¿sí? Cuídense mucho. Estudien la Biblia, oren, sigamos intercediendo y sigamos predicando el Evangelio y sigamos anunciando que Cristo viene pronto para buscarnos. Un abrazo a la distancia, muchas bendiciones, los quiero mucho. Maranata, Cristo viene.